Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en una nueva emisión de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales, ya sea YouTube o iVoox, lo que prefieran, y escribir en el buscador FH Almería Radio. De esta manera encontrarán todos los programas emitidos hasta el día de hoy. Es martes 31 de marzo y estamos acabando el mes, está en plena Semana Santa y con un tiempo muy primaveral. Y como no, hoy es de obligado cumplimiento hablar de las ayudas por las borrascas. En esta línea, COAC Andalucía ha exigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que informe con urgencia, claridad y precisión sobre los criterios que deben aplicar agricultores y ganaderos para calcular el valor de los daños sufridos como consecuencia de las borrascas y poder determinar así si tienen derecho o no a las ayudas previstas. Además, hoy también vamos a hablar de Luis Planas, ya que ha solicitado a la Comisión Europea que adopte un plan de acción para asegurar el abastecimiento de fertilizantes, y lo vamos a escuchar aquí también. Y evidentemente vamos a volver a hablar de la guerra, esta situación de inestabilidad geopolítica que afecta de lleno al campo español y al campo almeriense. Pero antes de todo esto, como siempre, vamos a echarle un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y a la hora que deseen. Además, en el mismo portal web fhalmería.com también pueden consultar todas las pizarras de precios, pizarras a las que, como todos los días, vamos a prestarle especial atención. Les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Y ahora una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zuan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zuan une lo que más valoran los agricultores: alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zuan, con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y vamos ahora con la pizarra de precios de Agroejido, la pizarra de hoy lunes 31 de marzo de 2026. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 6,15 € y un último corte de 4,07 €. Seguimos con los guisantes, que han empezado en un primer corte de 5,11 € y han acabado en un último corte de 4,75 €.
Judías, tenemos la judía garrofón con un solo corte de 7,93 €. La judía shera ha tenido un primer corte de 10,51 € y un último corte de 7,17 €. La judía elda ha empezado en 7,77 € para acabar en un último corte de 5,87 €. La judía perona roja ha tenido un primer corte de 10,51 € y un último corte de 7,77 €. La judía rastra tiene un solo corte de 9,51 € y la judía emérite ha empezado en 5,45 € para acabar en un último corte de 4,97 €. Pepinos. Tenemos el pepino francés con un primer corte de 55 céntimos y un último corte de 45 céntimos. El pepino español ha tenido un primer corte de 80 céntimos y un último corte de 56 céntimos. Y el pepino Almería ha empezado en un primer corte de 72 céntimos y ha acabado en un último corte de 66. Calabacines. Está el calabacín fino con un primer corte de 1 € y un último corte de 77 céntimos y el calabacín gordo ha tenido un primer corte de 88 céntimos y un último corte de 61 céntimos. Berenjenas. Está la berenjena rallada y la berenjena larga. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 1,89 € y un último corte de 1,47 €. La berenjena larga ha empezado en 1,09 € para acabar en un último corte de 82 céntimos. Tomates. En el bloque de los tomates hoy tenemos tomate Daniela, tomate ramo y tomate pera. El tomate Daniela ha tenido un solo corte de 2 €. El tomate ramo también con un solo corte de 2,45 € y el tomate pera ha tenido un primer corte de 3,12 € y un último corte de 2,39 €. Pimientos. El último bloque de esta pizarra y empezamos con el pimiento Palermo, que ha tenido un primer corte de 3,77 € y un último corte de 3,56 €. El pimiento italiano verde ha empezado en 2,83 € para acabar en un último corte de 2,55 €. El pimiento italiano rojo ha empezado en 2,42 € y ha tenido un último corte de 1,89 €. Pasamos al pimiento lamullo verde, que ha tenido un primer corte de 2,35 € y un último corte de 2,06 €. El pimiento lamullo rojo, que ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 1,80 € y ha acabado en 1,45 €. Seguimos con el pimiento California. Y el pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,77 € y un último corte de 1,36 €. El pimiento California rojo ha empezado en un primer corte de 1,28 € y ha acabado en 1,11 € y el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha tenido un primer corte de 2,08 € y un último corte de 1,85 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy martes 31 de marzo de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso de la actualidad informativa, que ya saben que viene de la mano de fhalmeria.com. En el portal web pueden encontrar cualquier noticia de la que vamos a hablar ahora, pueden ampliar cualquier noticia, encontrar otras y pueden visitar lo que quieran saber de agricultura. Allí lo van a encontrar en fhalmeria.com. Y saben que para esta tarea traigo conmigo a Roberto Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto? ¿Estás listo?
Hola, muy buenas. Sí, efectivamente, listo ya para informar sobre la actualidad agrícola. Muy bien, COAC Andalucía exige al Ministerio aclarar de forma urgente cómo calcular los daños para acceder a las ayudas por las borrascas. COAG Andalucía ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que aclare de forma urgente los criterios que deben seguir agricultores y ganaderos para calcular los daños provocados por las borrascas y así saber si pueden acceder a las ayudas previstas. La organización denuncia que la reciente orden ministerial introduce cambios importantes, como la obligación de aceptar expresamente la ayuda y declarar que no supera el valor de las pérdidas, una medida que llega mes y medio después del Real Decreto y que aseguran refleja improvisación. Además, critican que no se han definido con claridad los métodos para cuantificar esos daños, lo que genera inseguridad en el sector al trasladar esa responsabilidad directamente a los profesionales del campo sin referencias claras. Por ello, COAG Andalucía exige al Ministerio que concrete cuanto antes los baremos y sistemas de valoración, recordando que estas ayudas buscan compensar pérdidas por fenómenos meteorológicos excepcionales. La organización insiste en que deben ser accesibles, claras y seguras y advierte de que seguirá reclamando transparencia para que ningún afectado quede fuera por falta de información. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy aquí en el programa y vamos a ver esos cambios que ha habido en esas ayudas. Vamos a escucharlos y vamos a ahondar en profundidad en esta noticia, en esto que exige COAC Andalucía. Y es que también tenemos que Luis Planas solicita a la Comisión Europea que adopte un plan de acción para asegurar el abastecimiento de fertilizantes. El ministro de Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha solicitado a la Comisión Europea que impulse un plan de acción para garantizar el suministro de fertilizantes, un elemento clave para la rentabilidad del campo que se está viendo afectado por la guerra en Oriente Medio. Durante el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, celebrado en Bruselas, el ministro ha advertido de la dependencia exterior de estos productos y ha señalado que casi la mitad de la urea y cerca de un tercio del amoníaco pasan por el estrecho de Ormuz, lo que ha encarecido los precios. Además, ha recordado que el gobierno español ya ha aprobado ayudas directas por valor de 500 millones de euros para la compra de fertilizantes dentro de un paquete global de 877 millones destinado a los sectores agrario y pesquero. En el mismo encuentro, Planas ha hecho balance del último año en política agraria europea, con avances en algunos ámbitos, pero también críticas por la falta de reflejo en la futura reforma de la PAC, para la que reclama más financiación y un enfoque único. España y Portugal han pedido además aclarar la transición entre la actual política agraria y la nueva. En materia de pesca, el ministro ha defendido un acuerdo con países como Noruega o Reino Unido sobre la caballa y ha destacado el aumento de la cuota para España. También ha insistido en la necesidad de impulsar la transición energética del sector con inversiones que permitan modernizar la flota y mejorar sus condiciones, así como simplificar la normativa para hacerla más clara y aplicable. De esta noticia también vamos a hablar de ella en esta hora que tenemos de programa por delante y vamos a escuchar a Luis Planas ayer atendiendo a los medios en el contexto del AgriFreeze. Pues allí atendió a los medios y pues habló un poco de este tema, lo vamos a escuchar y vamos a ampliar más esta noticia. La Junta aprueba ayudas para compensar los efectos de las últimas borrascas en el campo andaluz. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de un paquete de ayudas directas por valor de 685 millones de euros destinado al sector agrario andaluz afectado por las borrascas de finales de 2025 y comienzos de 2026. Estas subvenciones, financiadas con fondos propios de la Junta de Andalucía, se distribuyen en 3 líneas y tienen como objetivo recuperar el potencial productivo y compensar las pérdidas en cultivos, infraestructuras y explotaciones. Las intensas lluvias provocaron desbordamientos, daños en sistemas de riego, invernaderos y naves. Además,
de graves desperfectos en caminos rurales que dificultaron el acceso a las fincas, afectando especialmente a la actividad ganadera. La principal línea de ayudas, dotada con 500 millones, se dirige a explotaciones situadas en zonas gravemente afectadas, con cuantías que varían según el tipo de cultivo. Una segunda línea, con 110 millones, cubrirá explotaciones fuera de esas áreas o con daños especialmente intensos, mientras que la tercera, con 75 millones, está destinada a ganaderos de extensivo y apicultores. Desde la Junta destacan que estas ayudas son clave para garantizar la viabilidad de las explotaciones y evitar el abandono de la actividad en el medio rural, aunque advierten de que podrían prorratearse si no se puede cubrir la totalidad de las solicitudes. Y seguimos con buenas noticias, y es que la exportación española de flores y plantas se mantiene estable. En el inicio del año, la explotación de flores y plantas vivas estuvo liderada por la planta viva, que concentró la mayor parte del valor con 28,1 millones de euros, una cifra muy similar a la del mismo mes del año anterior. Por su parte, la flor cortada alcanzó los 8,2 millones de euros y fue el segmento que más creció, con un aumento del 9%. En cambio, el follaje registró una caída destacada del 16%, con 3,8 millones de euros, lo que frenó el crecimiento global, mientras que los bulbos mantuvieron un comportamiento estable con $0,5 millón de euros. Por territorios, la exportación se concentró principalmente en la Comunidad Valenciana y Cataluña, ambas con 8,5 millones de euros, seguidas de Andalucía con 7,9 millones. Murcia y Castilla y León completan el grupo de regiones más exportadoras en este arranque de 2026. En todas ellas predomina la planta viva como principal producto, aunque con perfiles distintos, mientras en Cataluña destaca también el peso del follaje. En Andalucía y Murcia la exportación se apoya claramente en la planta viva y en menor medida en la flor cortada. Cada vez más jóvenes se interesan por la línea ICO Mapa Saeca de créditos subvencionados para el sector agroalimentario. La línea de financiación ICO Mapa Saeca registró en 2025 un crecimiento sin precedentes de jóvenes solicitantes que ya representan el 97% de los beneficiarios de estos créditos subvencionados. Este aumento se debe a la puesta en marcha de una línea específica dirigida a favorecer la incorporación de nuevas generaciones al campo. Según el informe anual elaborado por Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, estas políticas están facilitando el relevo generacional y el acceso a la financiación en línea con los objetivos de la política agraria común. En total, durante 2025 se formalizaron más de 5.800 operaciones por valor de 313,9 millones de euros, con un fuerte impulso en la inversión y compra de tierras por parte de jóvenes agricultores y ganaderos. Además, el riesgo vivo alcanzó los 931 millones, el nivel más alto en la historia de Saeca. El informe también refleja que los importes medios y los plazos siguen creciendo, mientras que Andalucía y Aragón concentran gran parte de la actividad. Estos datos confirman el dinamismo del sector y el impacto de unas ayudas que buscan garantizar el futuro del medio rural. Pues muchísimas gracias, Roberto Gutiérrez, por ampliarnos las noticias que rodean el campo en el día de hoy. Y en unos segunditos vamos a terminar este repaso a la actualidad con el parte meteorológico. Pues comenzamos el parte meteorológico hablando del riesgo de incendios, que hoy es bajo por la zona de Almería Capital, la zona de Poniente, por Tabernas, Carboneras y Huerca Lovera. El mapa de la EMET lo muestra como moderado e incluso alto. Mañana
este mapa que muestra pues eso, el peligro de incendios, este mapa que lo pueden encontrar en la web de la EMET. Para mañana muestra una situación bastante similar a la de hoy, con ese peligro por incendios moderado alto por la zona de Tabernas Carboneras y Huércal, y por la zona esta de Poniente pues es bajo, no hay peligro. Para lo que queda de día vamos a tener una tarde despejada con sol en toda la extensión de la provincia y con temperaturas que por la noche rondarán los 14 grados en la costa y los 10 grados en el interior. Mañana la jornada vendrá marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos o completamente despejados en prácticamente todo el territorio, lo que permitirá disfrutar de muchas horas de sol desde primera hora. En cuanto a las temperaturas, van a descender ligeramente, aunque se mantendrán en valores suaves y agradables para esta época del año. Respecto al viento, pues va a soplar flojo y de dirección variable durante la mañana y primeras horas de la tarde. Sin embargo, conforme avance el día, tenderá a arreciar ligeramente desde el oeste, alcanzando intensidad moderada al final de la tarde. En resumen, mañana se presenta un día tranquilo, estable y mayoritariamente soleado en toda la provincia de Almería. Esta ha sido la previsión meteorológica para mañana miércoles 1 de abril. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Pues sí, lo han escuchado bien. COAC Andalucía, como hemos comentado en el repaso informativo, COAC Andalucía exige al Ministerio aclarar de forma urgente cómo calcular los daños para acceder a las ayudas por las borrascas. Y es que COAC Andalucía considera inaceptable que en un contexto de graves pérdidas económicas se introduzcan modificaciones sustanciales en una orden publicada el pasado sábado, casi un mes y medio después del Real Decreto, sin ofrecer información clara a los afectados. Antes de seguir con el comunicado de COAC Andalucía, vamos a escuchar a Cristóbal Cano de UPA, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, explicar estos cambios. En este breve vídeo vamos a explicar la modificación importante que hay con respecto a las ayudas como consecuencia del tren de borrascas que tuvimos a principios de año en Extremadura y Andalucía. El pasado 28 de marzo el Boletín Oficial del Estado publicaba una modificación de estas ayudas con dos importantes cuestiones. Una, que hay que aceptar expresamente la ayuda una vez que el FEGA publique el listado de beneficiarios. Y segunda cuestión, y tal vez la más importante bajo nuestro punto de vista, es que esa aceptación implica una declaración responsable de que los daños que has sufrido son mayores que la ayuda que vas a recibir. Por tanto, hay que tener plenamente justificada la situación de un daño extraordinario en tu explotación como consecuencia de los fenómenos climatológicos de este tren de borrascas para no tener ningún problema con la ayuda. Hasta el día 28 de marzo, las condiciones, en resumen, eran las siguientes. Ser agricultor, tener tu explotación en alguno de los municipios de Andalucía o Extremadura que el Ministerio había notificado como los que se habían dado daños por la borrasca,
y tener unos ingresos mínimos de 2.000 euros para a partir de ahí tener una ayuda directa que ni siquiera había que solicitarla. Ahora el escenario es completamente diferente. Hay que aceptar la ayuda y tener la justificación del daño que tiene en tu explotación, porque es probable que en un futuro pueda darse algún tipo de inspección y haya que justificar el daño para no tener problemas y no tener que devolver la ayuda. Una vez que se publique el listado de beneficiarios, las oficinas estarán totalmente dispuestas para asesorar al agricultor y al ganadero en sus circunstancias si es aconsejable o no acogerse a estos incentivos. Y es que, volvemos con COAC Andalucía, es que COAC Andalucía exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que informe con urgencia, claridad y precisión sobre los criterios que deben aplicar agricultores y ganaderos para calcular el valor de los daños sufridos como consecuencias de las borrascas y poder determinar si tienen derecho a las ayudas previstas. La organización agraria advierte que la reciente orden ministerial publicada en el BOE introduce cambios relevantes en el sistema de ayudas, especialmente al establecer que los beneficiarios deberán aceptar expresamente la ayuda y declarar que ésta no supera el valor de los daños sufridos. Y esto ocurre casi un mes y medio después de la publicación del Real Decreto, evidenciando una clara improvisación. Pues ese principal cambio era que antes no había que aceptar la ayuda y ahora se tiene que declarar expresamente que el valor de la ayuda no supera el de los daños que se han sufrido por este tren de borrascas. Así, COAC Andalucía denuncia que no se han definido de forma clara los criterios para cuantificar esos daños, lo que genera una enorme inseguridad en el sector agrario. Y es que se está trasladando al agricultor y al ganadero la responsabilidad de calcular unos daños sin que exista una referencia clara ni homogénea. Así resulta imposible saber si tienes derecho a la ayuda o si la puedes aceptar sin riesgo, porque imagínense que pues un mal cálculo de la ayuda y la acepta y luego la ayuda sobrepasa esos daños y al final has aceptado la ayuda y no, luego pues pueden haber inspecciones y tener que devolverla o pues cualquier problema, ¿no? En este sentido, COAC Andalucía exige al Ministerio que concrete de inmediato cuestiones clave como los métodos de valoración o los baremos aplicables con el fin de garantizar seguridad jurídica a los profesionales del campo. Supongo que con más guía de pues esos métodos de valoración de daños o los baremos aplicables para cuantificar esos daños, pues sí se puede garantizar un poco más de seguridad a la hora de manifestar o aceptar la cuantificación de los daños que ha sufrido tu explotación. La organización recuerda que estas ayudas tienen como objetivo compensar pérdidas provocadas por un episodio de fenómenos meteorológicos adversos de carácter excepcional que ha afectado gravemente a explotaciones agrarias en Andalucía. Por último, COAC Andalucía insiste en que las ayudas deben ser accesibles, claras y seguras para los agricultores y ganaderos afectados y advierte de que seguirá exigiendo transparencia y rigor en su aplicación para que ningún profesional quede fuera por falta de información. Pues este era ese comunicado de COAC Andalucía, ¿no? Esa petición al Ministerio de aclarar de forma urgente y aclarar, valga la redundancia, de forma clara lo que se necesita para poder cuantificar y poder saber si tienes derecho o no a esa ayuda, porque luego cuántos agricultores que se han visto con sus explotaciones destrozadas a lo mejor se quedan fuera por no saber, por falta de información o por no saber si tienen derecho o no a esa ayuda. Han escuchado a Cristóbal Cano de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que ha explicado estos cambios que ha habido en la medida de ayuda, y también hemos hablado de esa exigencia, esa petición que tiene COAC Andalucía al Ministerio de Agricultura.
Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Seguimos repasando la actualidad. También hemos adelantado en el repaso informativo del inicio del programa que Luis Planas ha solicitado a la Comisión Europea que adopte un plan de acción para asegurar el abastecimiento de fertilizantes. Esto es lo que decía Luis Planas ayer en el marco del Agrifish, atendiendo a los medios. Este es uno de los temas de la reunión de hoy. La preocupación por el tema de los fertilizantes, no solo por los precios. Han visto ustedes que dentro del paquete de ayudas que España ha aprobado y el cual también explicaré en el Consejo de Ministros, tanto se refiere al gasóleo profesional para agricultores y ganaderos y también para pescadores, como la ayuda 500 millones para todas las cantidades, digamos, lo que ha subido en precio la fertilización y para evitar que en las siembras se fertilice, digamos, menos, se utilice menos fertilizante, lo cual baja el rendimiento, la producción. Pero este es un problema global muy importante. Como saben ustedes, 49% de la urea pasa por el estrecho de Hormuz, 30% del amoníaco. Yo creo que hay una iniciativa en curso de Naciones Unidas para intentar desbloquear este tema. Supongo hablaremos de ello en esta reunión. Le pediremos a la Comisión que siga muy de cerca la evolución de la situación y que adopte aquellas medidas que sean necesarias en relación con este tema. Se va a discutir, por ejemplo, la posibilidad de, en estos ajustes legislativos sobre la tasa de carbono en frontera, hacer referencia específica a los productos vinculados a los fertilizantes. Me parece interesante, y si no, que desde luego la Comisión tiene que plantearnos alguna alternativa, porque nos encontramos, hace ya tiempo que venimos hablando de ello, con una vulnerabilidad estratégica de la Unión Europea. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitó ayer en la Comisión Europea que elaborara un plan solicitó ayer a la Comisión Europea que elaborara un plan de acción para asegurar el abastecimiento de fertilizantes, producto imprescindible para asegurar la rentabilidad de las producciones agrícolas que se ve dificultado por la guerra en Oriente Medio. En el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, que se celebró ayer en Bruselas, Planas ha afirmado que más allá del problema puntual de los precios, la Comisión debe adoptar aquellas medidas que sean necesarias para encontrar alternativas, y ha recordado que en esta materia Europa arrastra una vulnerabilidad desde hace tiempo, como ya se evidenció, por ejemplo, con el estallido de la guerra en Ucrania. El ministro ha reiterado que la dependencia externa de los fertilizantes es uno de los puntos débiles que compromete la autonomía alimentaria de la Unión. Ha explicado lo que ya sabemos, que el 49% de la urea y el 30% del amoníaco, que son ingredientes básicos para la fabricación de fertilizantes, transitan por el estrecho de Hormuz, lo que ha motivado el encarecimiento de estos productos en las últimas semanas como consecuencia de la guerra contra Irán. Y una situación, de nuevo, muy compleja. Planas ha recordado que para paliar este efecto, el Gobierno de España ha incluido en el paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias ayudas directas para la adquisición de fertilizantes por valor de 500 millones de euros. El ministro ha explicado que en el Consejo, el potente paquete de medidas aprobado por el Gobierno español, el primero de la Unión, que se dota de un plan para hacer frente a la guerra, que incluye medidas específicas para los sectores agrario y pesquero por valor de 877 millones de euros. El debate sobre la situación geopolítica se ha llevado a cabo durante el punto periódico que se ha tratado en este Consejo sobre cuestiones comerciales.
El Consejo de Ministros ha hecho balance del año transcurrido desde la presentación por parte de la Comisión Europea del documento de visión sobre la agricultura y la alimentación, que, según Planas, ofrece un resultado mixto, con claroscuros. Por un lado, ha destacado los avances producidos en temas como la modificación de la Organización Común de Mercados, la reforma de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales o el paquete legislativo sobre el vino. Pero por el contrario ha lamentado que los planteamientos de este documento no hayan tenido reflejo en la propuesta de reforma de la Política Agraria Común, la conocida como PAC, sobre la que ha reiterado que debe recuperar la singularidad que siempre ha tenido con un reglamento único que cubra todas sus actuaciones y una dotación financiera suficiente. Tampoco la propuesta inicial de Política Pesquera Común, PPC, está a la altura de las necesidades del sector. En el Consejo, España y Portugal han presentado una proposición conjunta para clarificar aspectos sobre el enlace presupuesto entre la PAC y la que resulte de la reforma, ya que con toda probabilidad esta no va a poder entrar en vigor el 1 de enero de 2028. El ministro español ha explicado que esta clarificación resulta especialmente necesaria para asegurar los presupuestos de la intervención sectorial vitivinícola y las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Pues esta era la noticia sobre Luis Planas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha solicitado a la Comisión Europea que elabore un plan de acción para asegurar el abastecimiento de fertilizantes. Llevamos hablando varios días de los fertilizantes y ya ha quedado claro que es clave los fertilizantes aquí para el campo almeriense, son un elemento clave. Y son de los productos que más se están viendo encarecidos como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. Ahí queda esa petición de Luis Planas, un poco intentar dejar de depender tanto exteriormente de los fertilizantes, porque por cualquier problema, cualquier inestabilidad geopolítica se ve directamente afectado los fertilizantes. Y ahí lo hemos escuchado su petición y hasta aquí va a quedar el tema por hoy. Aunque creo que retomaremos un poquito el tema de los fertilizantes o de los carburantes con José Antonio, que se va a acercar en una visita rápida aquí a los micros de FH Almería Radio. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, pues siguiendo un poco con el tema de la inestabilidad geopolítica, de la subida de fertilizantes, del precio de los fertilizantes y de los carburantes, al hilo de esto vamos a escuchar ahora a Luis Miguel Fernández, gerente de Coexpal, pues haciendo un análisis general de todas de las posibles consecuencias que puede tener o que ya está teniendo esta inestabilidad en el sector primario. Claro, está trasladando pues que tengamos que trasladar también estos costes al precio final del producto, y esto ha hecho pues que lo que llevamos de campaña, pues con respecto a la campaña pasada, los precios medios de todas las hortalizas que vendemos y exportamos ha subido un 16% con respecto al año pasado, ¿no? Y la verdad que esta situación pues no gusta a nadie, porque tampoco ayuda a poder mantener una estabilidad dentro de nuestras empresas y una estabilidad con nuestros clientes y una situación de equilibrio. Y bueno, pues esperemos que esto no vaya más, porque la situación se puede poner muy, muy complicada. Y al final, si sube tanto la fruta y la hortaliza en los puntos de venta, pues la gente podrá dejar de comprarlos
y es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces tiene que haber cierto equilibrio para que podamos vender la fruta y hortalizas a un precio razonable para que compensemos los costes, pero que también siga siendo lo suficientemente atractivo para que siga manteniéndose ese volumen de venta en las cadenas de supermercados. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Pues recta final del programa de hoy y tenemos con nosotros de nuevo a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería. ¿Qué tal, José Antonio? Pues nada, acercándonos a los días fundamentales de Semana Santa con un tiempo extraordinario, ya lo dijimos ayer. Las sandías y los melones se están disfrutando de lo lindo en los invernaderos y se espera que haya una buena cosecha de sandía. Pues eso es un muy buen tiempo comparado con otros años. Y hoy aquí, en estos minutitos antes de acabar el programa de hoy, tenemos que hablar de la situación de los carburantes. ¿Qué está pasando con los carburantes? Pues que la guerra de Irán no se agota, no se acaba. Ayer el precio del petróleo $114. Eso significa que a poco que suban los precios, esos 11% que el gobierno ha rebajado el precio del gasoil y de la gasolina, va a desaparecer y vamos a seguir otra vez mirando a los 2 euros como cantidad básica para poder repostar. Y en definitiva, pues estamos en una espiral de gasto que sobre todo en la provincia de Almería hace muchísimo daño. Tenemos que tener en cuenta que entre 2.000 y 2.500 camiones salen todos los días de la agricultura de Almería con destino a Europa con 1.000 litros de combustible, la mayor parte de ellos, y no es lo mismo tener el combustible a 1,50 que a 2 euros. Estamos hablando de 50 céntimos y estamos hablando de cantidades muy importantes para personas que tienen negocio del transporte, ¿no? Y luego, pues, exactamente igual, te digo, de todos esos camiones de menor tonelaje que se dedican a llevar las hortalizas del invernadero a los centros de comercialización y también, evidentemente, usan este combustible, el gasoil. Y a todo esto hay que añadir a cualquier vecino pues que usa gasoil o gasolina para moverse y hacer su trabajo, que evidentemente una persona que gana 1.200 euros, tener que pagar la gasolina 15 o 20 euros más cara cada vez que reposta, pues también es un problema importante. A todo esto tenemos que añadir que el plástico que cubre las 33.000 hectáreas de la provincia de Almería se hace con derivados del petróleo. Con lo cual, es de suponer que este verano, cuando se cambien muchas cubiertas, pues el precio del plástico sea más caro que el que tenemos ahora mismo. Y a todo esto hay que añadir también que Almería es un gran consumidor de abono, porque este producto inorgánico lo necesitan las plantas de la agricultura intensiva y no tenemos ese abono aquí. Tenemos que traerlo de otros lugares y simplemente el transporte ya incrementa el precio del abono. También es cierto que después de la guerra de Ucrania, pues muchos países que portaban abono quisieron dejarlo para ellos por si tenían que poner más zonas en producción, digamos, de alguna manera preveniendo que no pudieran tener alimentos de otro sitio. También tengo que decir que el gobierno ha reaccionado y ha bajado el precio de la gasolina, rebajando el IVA del 21 al 10%, pero eso no es suficiente. También ha reducido otros impuestos que tienen los carburantes, pero eso no es suficiente. El gobierno tiene que tener mucha más sensibilidad y advertir que estamos en una época transitoria y si durante 3 meses hay que quitar el IVA totalmente o los impuestos totalmente para que el combustible no sea tan caro, debería de hacerlo.
Entonces estamos en una especie de procesos de medias tintas que no convence a nadie y que está generando, digamos, un aumento de precios. Porque ¿qué es lo que pasa? Es evidente que si el gasoil no está más barato, va a hacer que el transporte a cualquier supermercado sea más caro y por lo tanto el producto que se pone, frutas, verduras o cualquier otro alimento, también sea más caro. ¿Por qué? Porque eso hay que pagarlo y se vaya transmitiendo de unos a otros ese aumento y al final ¿quién paga? El consumidor final. El consumidor final no es lo mismo comerse un pimiento a 3 euros que comérselo a 5 y eso está pasando. Evidentemente, ahí tenía que haber intervenido con más habilidad el gobierno y haber evitado que los efectos directos que está teniendo la guerra de Irán pues llegaran directamente a las familias y no lo ha conseguido, ¿no? Ha hecho un gesto de buena fe, que todo el mundo entendemos, pero vemos que no es suficiente. Y sobre todo en una provincia como la provincia de Almería, donde tenemos tanta dependencia del combustible para poder desarrollar la actividad diaria que hacen cientos y cientos de autónomos, pues más todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, me da la sensación de que no se ha aplicado la solución que tenía que aplicarse, una solución correcta, una solución que fuese realmente válida para poder paliar los efectos que está generando la guerra que inició Israel y Estados Unidos contra Irán. Claro, es lo que dices, al final es una situación que no solo influye al propio agricultor que hace uso de ese gasoil o de ese carburante, sino que al final lo acaba pagando ese consumidor, porque esos precios, esa subida de precios se ve reflejada en el precio final de los productos. Bueno, solo queda seguir atentos a ver si hay alguna otra medida, si esto se puede paliar de alguna otra forma y nada, porque la guerra tiene pinta de que va a seguir. Sí, en manos de Trump esto es un misterio. No sabemos por dónde va a tirar, ni lo que va a hacer, ni nada de nada. Solamente hace una serie de comentarios que algunas veces se cumple y otras veces lo que se cumple es lo contrario, ¿no? Con lo cual, pues no nos queda más remedio que esperar a ver si la mayor potencia del mundo, que tiene un presidente, y yo creo que uno de los más imprevisibles que podía tener, pues que termine de aclararse. Me da la sensación que a medida que va avanzando la guerra, echar marcha atrás es más complicado. Eso sí lo tengo claro. Bueno, pues lo dicho, seguiremos atentos a la evolución de este conflicto y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, José Antonio, por acercarte en esta visita express a los micros de FH Almería Radio y mañana más. Mañana más. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Y antes de despedir el programa de hoy vamos a echarle el último vistazo a las pizarras de precios y ahora es el turno de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy martes 31 de marzo de 2026. Empezamos con los tirabeques que han tenido un primer corte de 6,86 € y un último corte de 6,08 €. Seguimos con los guisantes que han tenido un primer corte de 4,40 € y un último corte de 4,02 €. Judías. Tenemos la judía Elda con un primer corte de 7,52 € y un último corte de 5,34 €. La judía Perona Semi ha empezado en un primer corte de 7,18 € y ha tenido un último corte de 6,14 €. La judía Perona Roja
ha tenido un primer corte de 11,06 euros y un último corte de 10,62 euros. La judía rastra ha empezado en 8,86 euros para acabar en 7,66 euros. Y la judía estrique ha tenido un primer corte de 9,98 euros y un último corte de 8,28 euros. Pepinos. Tenemos el pepino francés con un primer corte de 61 céntimos y un último corte de 50 céntimos. El pepino español ha empezado en un primer corte de 72 céntimos y ha tenido un último corte de 63 céntimos. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 85 céntimos y un último corte de 77 céntimos. Calabacines. Está el calabacín fino con un primer corte de 1,02 € y un último corte de 81 céntimos. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 93 céntimos y un último corte de 70 céntimos. Y el calabacín blanco ha empezado también en un primer corte de 93 céntimos para acabar en un último corte de 71 céntimos. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 1,60 € y un último corte de 1,27 €. Y la berenjena larga ha empezado en 1,16 € y ha acabado en un último corte de 82 céntimos. Tomates. El tomate Daniela ha tenido un solo corte y este ha sido de 2,33 €. El tomate pera ha tenido un primer corte de 2,34 € y un último corte de 2,02 €. Y vamos con el último bloque de esta pizarra, los pimientos. Empezamos con el pimiento padrón, que ha tenido un primer corte de 5,30 € y un último corte de 4,90 €. Seguimos con el pimiento italiano verde, que ha tenido un solo corte de 2,52 €. El pimiento lamullo verde también ha tenido un solo corte de 1,48 € y el pimiento lamullo rojo sí que ha tenido más cortes, empezando en 1,62 € y acabando en un último corte de 1,39 €. El pimiento California. Tenemos el pimiento California verde con un primer corte de 1,09 € y un último corte de 90 céntimos. El pimiento California rojo ha empezado en un primer corte de 1,01 € y ha acabado en un último corte de 80 céntimos. Y el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,57 € y un último corte de 1,29 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy martes 31 de marzo de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, la hora de actualidad agrícola en la que hemos hablado de COAC Andalucía, la petición de COAC Andalucía al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que informe con urgencia y claridad, además de con precisión, sobre los criterios que deben aplicar agricultores y ganaderos para calcular el valor de los daños sufridos como consecuencia de las borrascas y poder determinar si tienen derecho a las ayudas previstas o no, a esas ayudas que se anunciaron y que luego se añadieron cambios que también hemos escuchado y de los que COAC Andalucía también habla. Además, hemos escuchado a Luis Planas ayer en el marco de la Agrifish,
Allí pues explicó que iba a solicitar a la Comisión Europea que adoptara un plan de acción para asegurar el abastecimiento de fertilizantes. Ha hablado de los fertilizantes y hemos seguido hablando de los fertilizantes y el precio de los carburantes, porque es consecuencia directa de la inestabilidad geopolítica y en este contexto también estas consecuencias que tiene en el sector primario, en el sector de la agricultura. Hemos escuchado también a Luis Miguel Fernández, el gerente de Coexpal, hablar de este tema. Y por último, también hemos tenido con nosotros a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, hablando pues también de esas consecuencias, comentando el precio de los carburantes, el precio de los fertilizantes y esta situación que, aunque es verdad que se han establecido ayudas para intentar ir mitigando las consecuencias del encarecimiento de estos productos, es verdad que si sigue subiendo, esta medida no parece ser suficiente. Y ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, lo que ustedes prefieran, la plataforma de YouTube o iVoox, la de podcast. Simplemente pongan en el buscador deseado FH Almería Radio y de esta manera encontrarán todos los programas emitidos hasta el día de hoy. Este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido. Hasta mañana.